El sonido cierto. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles a las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Primera estrella, Pablo de Tarso, predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Llegó para restablecer una edad deteriorada llena de formulismos. Su misión fue presentar al Señor Jesucristo. Segunda estrella, Irineo de León, discípulo de Policarpo, quien a su vez lo fue del apóstol Juan. Por su fidelidad exacta a la palabra y el poder de Dios en su ministerio, fue la selección perfecta para la edad de Esmirna. Tercera estrella, Martín de Tours. Nació en Hungría. Cambió la espada por la Biblia luego de tener un encuentro sobrenatural con el Señor Jesucristo. Vivió en la época en que los cristianos eran perseguidos, quemados, clavados en estacas y destrozados por fieras. Prefirió morir antes que aceptar los credos surgidos del Concilio de Nicea. Esta tercera estrella iluminó la oscuridad de la edad de Pérgamo. Cuarta estrella, Colombo de Irlanda. Era el tiempo del oscurantismo y este cubría la tierra tanto cultural como espiritualmente. El pueblo de Dios era perseguido, pero Dios tenía en su diestra esa cuarta estrella que reflejó fielmente en poder y enseñanza la luz del Hijo de Dios. Quinta estrella, Martín Lutero. Pasado el oscurantismo, el poder religioso había eliminado, gracias a la Santa Inquisición, 68 millones de cristianos. Era casi imposible tener acceso a la Biblia, excepto si se fuera sacerdote o se hablara el griego o el latín. Del propio Imperio Romano, Dios tomó esta quinta estrella. Martín Lutero, abogado, teólogo, músico y un destacado sacerdote, tuvo la revelación divina que le enseñó que el justo por la fe vivirá. Sexta estrella, Juan Wesley de Inglaterra. No siendo suficiente el mensaje de justificación por fe para traer de nuevo a la iglesia la gloria que se había perdido, el Señor tomó a este valeroso predicador anglicano, quien al verse frente a la muerte, comprendió que la religión no salva. El mensaje de santificación lo trajo, pues sin esta nadie verá a Dios. Había preparado Dios el camino para regresar al día de Pentecostés, pasando de justificación a santificación, restaurando en su iglesia los dones perdidos. La edad pentecostal comenzó en 1906 en la calle Azusa de Los Ángeles. Un poderoso movimiento cubrió al mundo hasta que su enseñanza se desvió de la palabra. Parecía que las tinieblas le ganaban a la luz. Fue entonces cuando Dios levantó a un hombre al cual le dio su poder y su palabra para corregir y ordenar a una edad que andaba desnuda y lejos de su verdad. William Marion Branham, el mensajero de los tiempos postreros. Solo creer, todo es posible, solo creer. Manada pequeña, no tengas temor. Una vez más, Dios nos instruye en su verdad, esta vez con el pastor de Popayán, Germán Artunduaga. Muchas gracias. Cordial saludo a todos los televidentes en esta hora, esta oportunidad tan grande de llegar a sus casas, con la palabra prometida de Dios para este tiempo del fin. En esta oportunidad tendremos un tema titulado ¿Quién es William Marion Branham? Para ello leeremos en Apocalipsis capítulo 10 y en el versículo 7, donde dice así la Escritura: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos,
los profetas. Bien, vamos a examinar un poco la vida de este hombre, porque realmente muchos pensaron acerca de tantas cosas. Tengo aquí el documento de William Branham visitando a México el 4 de marzo de 1956. Y dice aquí: Comité Evangélico del Distrito Federal. Nos complacemos en comunicar al pueblo evangélico de México que el evangelista William Branham estará en México del 16 al 26 de marzo. El hermano Branham nació en Berksville, Kentucky, Estados Unidos. En la actualidad tiene 47 años. Desde la edad de 7 años recibió revelaciones sobrenaturales y muy joven fue llamado al ministerio evangélico. A los 6 meses de iniciar su ministerio tenía un auditorio de 3,000 personas y el fruto de su primera campaña fueron 130 convertidos y bautizados. El 7 de mayo de 1946, un ángel que había hablado al hermano Branham en voz audible en diferentes ocasiones desde su niñez, le apareció y entre otras cosas le dijo: la venida de Cristo está cerca. Yo soy enviado del Dios Todopoderoso para decirte que Él te envía con un don de sanidad a todos los pueblos del mundo. Desde entonces, Dios ha usado al evangelista en una forma maravillosa. Luego empieza aquí a citar algunos grandes milagros, pero lo que quiero presentar a nuestros amados televidentes es que esta campaña evangelística fue respaldada por las siguientes denominaciones: Iglesia Metodista, Iglesia Bautista, Iglesia Presbiteriana, Iglesia Nazarena, Iglesia de Dios en la República Mexicana, Iglesia Evangélica Independiente, Iglesia Cristiana Interdenominacional, Iglesia Evangélica Asambleas de Dios, Ejércitos de Salvación, Club Maranata, Adelante Juventud, Gedeones, Escuela Bíblica para Obreros Cristianos, Iglesia Apostólica en México, Iglesia Universal de Cristo, Iglesia Templo Betel, Acción Cristiana Independiente y un sinnúmero más de iglesias que respaldaron. Esto lo citamos por razón de que este ministerio, como explicamos en otro programa, grandes evangelistas como T.L. Osborne habló acerca del ángel que le habló al hermano Branham en 1946. Lo mismo Gigi Ávila en el libro El ayuno del Señor, en la página 60. Citamos a tantos grandes predicadores, pero hoy queremos decirle en una manera resumida a todos los televidentes acerca de realmente qué es lo que sucedió en la vida de este hombre, porque no podemos pasar por alto semejante acontecimiento de Dios levantando un ser humano con semejantes dones sobrenaturales y con un ministerio tan alto y realmente que debemos conocer. Cuando nació nuestro amado hermano William Branham, nació en una humilde cabaña de Kentucky, no muy lejos de donde nació Abraham Lincoln. Muy cerca donde nació Abraham Lincoln, nació William Marion Branham un 6 de abril de 1909. Ahora, apenas él nació en esta humilde cabaña de troncos, una luz entró. Era una mañana y un bólido de fuego entró allí. Es decir, estaba empezando a amanecer, estaba todavía oscuro, iba a amanecer. Un bólido de fuego, lo cual hoy conocemos por la Biblia como la Shekinah o la columna de fuego, aquella luz de color ámbar que aparece en tantos lugares de la Escritura, entró y apenas él nació, esa luz posó sobre el bebé. Estuvo allí por algunos minutos. Sus padres, que no eran religiosos, más bien su padre era católico, irlandés, inmigrante, y su madre era medio india cherokee. Ahora, apenas él nació, ellos se asustaron, impresionados por esa luz que estaba sobre el bebé, y se movía y se desplazaba y se colocó encima del niño recién nacido. Eso produjo realmente algo muy tremendo en la vida de ellos. Se oyó por las montañas que un niño nació y que una luz vino sobre él. A los 6 meses subió un predicador bautista y a él le preguntaron: hermano, ¿por qué este niño cuando nació esto y esto sucedió? Dijo el pastor bautista: bueno, es quizás la luz del sol, pero no hubo respuesta exacta. Pasado el tiempo, esto fue dejado allí. Cuando él cumplió 7 años de edad, trayendo agua
para llenar un alambique. Él llegó de estudio. Ahora esto lo citan grandes predicadores y están muchos libros. Tengo el libro Todas las cosas son posibles, por el profesor de historia David Edwin Harrell, profesor de la Universidad de Alabama en Birmingham, donde se narra aquí los más grandes predicadores. Todas las cosas son posibles. Y se dice en este libro exactamente la visitación del ángel el 7 de mayo de 1946. Ahí empezó el gran avivamiento. De manera pues que no son cosas inventadas, ni una leyenda, ni una mitología. Es real lo que estamos narrando. Cualquier persona que de veras quiere conocer estas cosas debe interesarse y darnos cuenta que esto realmente sucedió en este tiempo, en esta edad. De manera pues que cuando cumplió 7 años de edad, él venía de la escuela, era gente muy pobre, en el estado de Kentucky. Cuando él llegó a su casa, su padre, Charles Brannan, que destilaban whisky de maíz en las montañas irlandeses, le dijo: Billy, a llenar el alambique. Billy lloró, porque realmente él quería ir a jugar con sus amigos, los demás niños, a la pesca. Y cuando él se fue a llenar los baldes y traer el agua, he aquí que descansó debajo de un árbol de álamo blanco. Allí estaba llorando a gritos, descansando, cuando sintió un ruido como un viento recio que soplaba. Él miró a los lados y todo estaba quieto. Siguió llorando. Ese sonido se puso más fuerte. Entonces él soltó los baldes para ver de dónde venía ese sonido, y nada había, hasta que ese sonido se puso más fuerte, y cuando miró hacia arriba, estaba encima del árbol, allí en las ramas. Realmente era un torbellino. Ahora, es bíblico, porque la Biblia nos muestra 5 capítulos de la Biblia desde un torbellino, porque en Job 38:1 dice la Biblia: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Entonces capítulo 38, 39, 40, en el 46 de Job dice: respondió Jehová a Job desde el torbellino. Llegamos al capítulo 41 y 42, de manera que hay 5 capítulos de la Biblia en un diálogo entre el hombre y un torbellino, lo cual es una teofanía de Dios manifestada. Es bíblico. De manera pues que este torbellino que él vio allí no era más grande que un barril, y llevaba ahí varios minutos y no se quitaba. Digo: pero ¿por qué no se quita? Cuando de allí sale una voz masculina, una voz grave, una voz profunda que dijo: nunca fumes, nunca bebas, nunca deshonres tu cuerpo en ninguna manera, porque tengo un ministerio para ti cuando seas adulto. Esta voz profunda y masculina, grave, causó mucha impresión en este niño de 7 años. Salió corriendo, gritando a su casa, y allí dijeron: ¿qué le pasó? Pensaron que una serpiente le había picado o que había visto, hasta que vino un médico y lo revisó y dijeron: el niño está muy nervioso, ¿verdad? El asunto es que esa voz la oyó y vio el torbellino. Nunca pudo fumar ni nunca pudo beber. De esto podríamos hablar mucho, podríamos hablar de ello, pero el tiempo no alcanza. Nunca pudo fumar, nunca pudo beber, porque él fue desde los 7 años, ¿verdad?, elegido para oír la voz de Dios, como en su nacimiento la columna de fuego estuvo en la cuna cuando él nació. Esto es una realidad. Ahora encontramos una fecha memorable en el año de 1933, el 11 de junio, día domingo, cuando él ya tenía 24 años de edad. Él empezó a predicar en la iglesia bautista, que era la iglesia más conocida en aquel entonces, y nos damos cuenta que el 11 de junio del año 33, cuando él bajó a bautizar 500 personas, y había una multitud de unas 4,000 personas bajando al río Ohio. Allí todavía existe un puente. Resulta que ese puente él lo vio cuando era niño también, y él volteó a mirar y vio un puente cuando no había nada. Se quedó mirando y dijo: ¿este puente qué es? Él vio cómo lo construían, cómo habían gente soldando y todo ello. Dijo: ¿pero qué pasó? Un puente. Y cuando fue a llamar a sus hermanitos, dijo, volteó y ya no había nada. Ese puente realmente fue construido, y él vio en la visión que el puente se caía y morían 16 personas. Eso se cumplió años después, exactamente porque él nunca tuvo equivocación en el sentido de ver algo sin cumplirse. Dice la Biblia en Deuteronomio 18, 22, ¿cómo sabremos si un profeta es de Dios? Dice: si lo que ve se cumple es de Dios, y si no se cumple no es de Dios. Esa es la evidencia de un profeta, que lo que diga tenga cumplimiento. De manera pues que ya en el año 33, ahí estaba ese puente, ya había sucedido lo que ellos habían visto, y estaba siendo cumplida la palabra,
cuando de pronto un bólido de fuego apareció a lo lejos, entre el cielo azul. Una estrella color ámbar venía ya desplazándose por el cielo. La multitud se asustó, todo el mundo se asombró. Esa luz vino hacia donde él estaba, y cuando él estaba bautizando a la persona número 17, esa luz se acercó. Entonces la multitud entró en histeria, en miedo, en temor. Unos corrían, otros caían de rodillas. Gente estaba asustada, impresionada por algo sobrenatural. Allí esa luz que bajó, tanto que el periódico Louisville Herald, el 12 de junio del año 33, día lunes, dijo, publicado: luz mística aparece sobre joven predicador bautista de la localidad. Esta luz bajó, como lo narra también T.L. Osmond, y eso podríamos probarlo. De manera pues que de allí salió una voz que dijo así: escuche, amable televidente, porque es muy importante recibir este mensaje. Dice, esta luz que posó allí en el río Ohio, 11 de junio de 1933, a las 2 en punto de la tarde, día domingo. La luz dijo así, mientras que el río se movía para allá y para acá, dijo la voz: así como fue enviado Juan el Bautista para ser el precursor de mi primera venida, tu mensaje será el precursor de mi segunda venida. Realmente, ese día él vio 7 visiones, que le llamamos las 7 visiones mayores. Piensa en el año 33, cuando él vio estas visiones. ¿Qué viste? Le dijo el reverendo Roy Davis, teólogo bautista. Dijo, reverendo Davis, vi que Adolfo Hitler, ese austriaco que subió al poder, porque Hitler subió en el 33, ese hombre llevará al mundo a una segunda guerra mundial. Vas a tener una guerra mundial. Digo, estás loco. ¿Cómo te atreves a decir que hay una guerra si terminó la primera guerra mundial, que fue de 1914 a 1918? Pero dijo, va a haber una guerra y Adolfo Hitler lo hará y tendrá un final misterioso. Así fue, si ustedes conocen la historia. Hasta ahora nadie sabe realmente qué pasó con Adolfo Hitler. En la segunda visión él vio cómo Benito Mussolini iba a invadir Etiopía, lo cual fue en 1935, o sea, 2 años después de la visión. El hermano Branham vio cómo Roosevelt iría 4 veces al poder. Imposible un presidente 4 veces al poder seguido. Sí, señor, así dijo la visión. Roosevelt fue elegido en 1933, estuvo 33, 34, 35 y 36. Fue reelegido 37, 38, 39 y 40. Luego, debido a la guerra mundial, sabe que en el año 41 Estados Unidos entró a la guerra por la destrucción en Pearl Harbor de los japoneses. Entonces vino un tercer periodo, y en el año 45 Roosevelt alcanzó a tener su 4.º periodo por algunos meses, porque estaban en plena guerra. Esas son las últimas fotos donde está Roosevelt con Stalin y con Winston Churchill, de manera que esto fue cumplido exactamente como fue visto. Él vio la línea Siegfried y la línea Maginot, él vio todas esas cosas, vio el decaimiento moral del mundo, cómo la mujer sería tomada de una manera tremenda para llevar un decaimiento moral. Él vio a Estados Unidos, un país dejando el evangelio. Él pudo ver en la visión la destrucción de Estados Unidos. Recuerde, estimados televidentes, algún día habrá un terremoto, el Big One, que es el padre de todos los terremotos, y toda la costa occidental de los Estados Unidos se hundirá en lo profundo del océano Pacífico. La falla de San Andrés tendrá que ceder, porque habrá un rapto de la iglesia y la novia de Jesucristo será levantada y el mundo tendrá que entrar a la gran tribulación, mientras que el poder ecuménico los unirá en la marca de la bestia. Pero habrá una novia que escapará de los juicios, porque ella es predestinada para ser restaurada en el mensaje que precursa la segunda venida de Cristo. Nos damos cuenta, estimados oyentes, de una fecha memorable, 7 de mayo de 1946. Importante, esto lo podemos probar con tantas cosas, pero simplemente estoy narrando una realidad. El ángel del Señor se le apareció al hermano Branham, 7 de mayo del 46. Muchos predicadores narran cómo fue, y este personaje le apareció a él y le dijo, no temas, he aquí que soy enviado de la presencia del Dios viviente para decirte que tu vida tan extraña y peculiar es porque Dios te ha destinado a ti con un don de sanidad divina. Si permaneces sincero y logras hacer que la gente te crea, ni el cáncer resistirá tu oración. Tú orarás por reyes y monarcas. ¿No me creerán?, dijo el profeta. Recuerde Éxodo capítulo 4, dijo Moisés, no me creerán. Pero Dios le dijo a Moisés que le daría 2 señales, correcto, 2 señales al profeta Moisés. Así fue con el hermano Branham. Éxodo 4, verso 8, la voz de la primera señal. Éxodo 4, 9, 2 señales. La primera señal estaba en su mano. El hermano Branham tocaba a una persona enferma y detectaba si tiene cáncer o qué enfermedad. La mano se volvía roja y empezaba a sudar. Se volvía otra mano. Eso sucedió en 7 vueltas al mundo.
La segunda señal es la más tremenda, la señal mesiánica. Tú conocerás los secretos del corazón. ¿Cómo un hombre, yo le pregunto a ustedes, puede conocer los secretos del hombre? Moisés, Jeremías, Isaías, los grandes profetas de la Biblia que son respetables, no tuvieron ese don. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ninguno de los 12 apóstoles tuvo ese ministerio. Solamente nuestro Señor Jesucristo, que es el Verbo eterno, pudo decirle a la samaritana: ¿cuántos maridos has tenido? Le dijo a Simón: tú eres Simón, Pedro, hijo de Jonás. Le dijo a Natanael, ¿dónde había estado orando? Debajo de aquel árbol, de aquella higuera. Es que este ministerio es Hebreos 4:12 en acción. La espada que puede penetrar hasta partir el alma y el espíritu y hasta los tuétanos. Es la señal mesiánica. Recuerde que antes de la quema de Sodoma y Gomorra, en Génesis 18, ¿verdad?, el ángel de Jehová diseñó los secretos del pensamiento de Sara. Antes de la quema de Sodoma y Gomorra, Jesús, antes de la destrucción de Jerusalén, hizo lo mismo. Pero como Dios se perfecciona en tres, en los días finales del séptimo ángel se repite este ministerio, porque estamos en el fin del tiempo gentil. Estamos a punto de los acontecimientos más grandes. Por un lado, el ecumenismo unirá todo bajo una marca, pero Dios unirá a su novia consigo mismo, porque dice la Biblia: el que se une al Espíritu, un espíritu es con el Señor. Ahora, esas fueron las dos señales para darle 7 vueltas al mundo sin dinero. Esto produjo el gran avivamiento mundial del 47. Iglesias trinitarias, unitarias, y de ese avivamiento se dieron grandes predicadores como A.A. Allen, Neil Prismy, Tele Osborne, Oral Roberts. Tanto movimiento que hubo, y grandes libros de historia reconocen que el padre de los avivamientos y el iniciador de todo esto fue a través de William Branham, un hombre campesino. Dios lo vindicó con la columna de fuego y la nube. Tengo la revista Life de 1963, donde aparece la nube donde William Branham fue levantado, 48.000 metros de altura. Increíble, pero cierto. Esta nube, si usted la observa, es la evidencia, ¿verdad? Tenemos, por un lado, la columna de fuego, científicamente probada, esta luz sobre el profeta. Esta es la gran columna de fuego que dio Israel por el desierto, que estuvo en el lugar santísimo, que sacó a Pedro de la cárcel, que habló con Abraham en Génesis 15. Esta es la luz que habló con Saulo de Tarso: yo soy Jesús a quien tú persigues. Esta es la gran nube, ¿verdad?, que realmente, científicamente, nadie supo cómo fue eso. Llegar a 48.000 metros de altura, imposible, pero realmente es el rostro de nuestro Señor Jesucristo, ya como el anciano de días, como el gran juez, que ha abierto el libro de los 7 sellos y quiere regresar al pueblo, al estado original, a la iglesia restaurada, como era en el principio, para preparar una novia para el rapto. No obstante, este ministerio tiene que ser rechazado, porque es en Apocalipsis 17, en los días de la voz del séptimo ángel, y en Apocalipsis 3:20, hablándole a la séptima de la iglesia, dice que esta voz estaría afuera, porque la edad de la Odisea es la edad apóstata. Nosotros tenemos que entender que hay una aclaración final de todas las cosas, y al fin y al cabo este mensaje es por revelación para un pueblo predestinado que puede oír la voz de Dios y ser atraído, no a un credo, no para adorar a un hombre, sino para adorar a Jesucristo en espíritu y en verdad por la palabra. Yo sé que mucha gente se desvió y adoraron al hermano Branham, como algunos del grupo de la piedra angular, pero eso no indica que el mensaje no sea real. Hay un billete falso, pero en alguna parte hay el billete verdadero. Siempre existe el falso y el verdadero, y estamos creyendo que el Señor Jesucristo es el verdadero y que este mensaje es el mensaje final para ese tiempo. Cordial saludo para todos, y en la próxima oportunidad queremos seguir tratando temas de vital importancia. Un saludo a todos los hermanos de todos los grupos cristianos, denominaciones, a todos los católicos y a todas las personas. No estamos contra nadie, estamos a favor de todos, para que todos lleguemos a la Biblia y ahí nos damos la mano en Cristo Jesús. Muchas gracias. En la capital del país, el pastor Fabio Alfonso Bernal Castañeda coordina desde el Tabernáculo de Bogotá el trabajo que se desarrolla a lo largo y ancho de Colombia. Cali, con el pastor David Lucero, es un gran apoyo para la obra misionera.
También en Saravena, el reino de Dios se predica con Cupertino Jaimes. Gustavo López es el pastor encargado de la labor evangelizadora en Medellín. Sabiduría y enseñanza hay en Popayán con el hermano Germán Artunduaga. Es aquí en Cartago donde Mauricio Ríos trabaja a favor del pueblo del Señor. Y es Palmira, panal de verdad, allí se ve la labor del pastor Carlos Muñoz. Alfonso Mora pastorea el rebaño escogido en Fusagasugá, Cundinamarca. Ibagué rinde culto a Dios y Óscar Fuentes es el encargado de orientar la manada pequeña. Santiago Parra es el pastor del tabernáculo de Villavicencio. En Puerto Asís, donde comienza Colombia, también nace el mensaje de la hora con Melquisedec Orozco. Bien al norte de nuestra patria, Óscar Martínez trabaja en Cartagena para sembrar la verdad. Y Pasto, al sur del país, recibe la palabra con el pastor Jairo Rodríguez. De oriente a occidente y de norte a sur, la palabra cubre a Colombia. Este será el tema a tratar en nuestro próximo programa. Estaremos leyendo la Escritura para poder hablar un tema. ¿Qué oíste tú de Elías? Miles promesas en la Biblia son para usted, para todos. Son las promesas de la Biblia, pero esta promesa bíblica es una promesa de entenderla, porque dentro de él vendría un proceso para encontrar a Jesús. El libro de Malaquías, capítulo 4, el verso 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Aquí tenemos este evento tremendo. Dice, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, ¿debería estar aquí el profeta Elías? Sí, si mañana es el día grande, si mañana es el día de la ira, si mañana es el conflicto, si es mañana, hoy debe estar aquí el profeta Elías. La Biblia todo el tiempo ha cumplido sus promesas. Ella ha cumplido lo que dice. Las grabaciones, películas y literatura sobre el mensaje de la hora, solicítelas a las oficinas de grabaciones La Voz de Dios en Bogotá. Dios los bendiga.